Canadá, una tierra vasta que se extiende desde el Atlántico hasta el Pacífico, un mosaico de culturas, un faro de esperanza para millones en todo el mundo. Desde sus primeros días, Canadá ha sido moldeada por los sueños y aspiraciones de aquellos que buscan una vida mejor. Los inmigrantes han jugado un papel fundamental en la construcción de la nación que conocemos hoy. Sus contribuciones están entrelazadas en el tejido mismo de la sociedad canadiense. Los primeros habitantes de esta tierra, los pueblos indígenas, han llamado hogar a Canadá durante milenios. Su historia, culturas y tradiciones están profundamente entrelazadas con la tierra misma. Sin embargo, la llegada de los europeos en el siglo XVI marcó el comienzo de una nueva era, una que alteraría para siempre el curso de la historia canadiense. Oleadas de inmigrantes, impulsados por una miríada de factores, cruzaron el océano para establecer raíces en este nuevo mundo. Llegaron buscando oportunidades económicas, huyendo de la persecución religiosa o escapando de la agitación política. Estos primeros colonos enfrentaron desafíos inmensos, desde inviernos rigurosos hasta paisajes desconocidos. Sin embargo, perseveraron su resistencia y determinación sentaron las bases de una nación construida sobre la diversidad y la inclusión. Desde los primeros asentamientos europeos hasta la llegada de los pioneros asiáticos, la historia de la inmigración canadiense es un testimonio de la búsqueda perdurable del espíritu humano por un futuro mejor. Los primeros europeos en llegar a Canadá fueron impulsados principalmente por motivos económicos, buscando nuevas oportunidades y riquezas en tierras desconocidas. Los pescadores de Francia e Inglaterra, atraídos por las abundantes poblaciones de bacalao en la costa de Terranova, establecieron campamentos de pesca estacionales en el siglo XVI. Estos campamentos no solo eran lugares de trabajo, sino también de intercambio cultural y social. Estos primeros asentamientos marcaron el comienzo de una lucrativa industria pesquera que daría forma a las economías del Canadá Atlántico durante siglos. La pesca del bacalao se convirtió en una actividad económica central, atrayendo a más colonos y comerciantes. A medida que se difundían las noticias de las riquezas del Nuevo Mundo, otros lo siguieron. La promesa de nuevas tierras y recursos inexplorados motivó a muchos a cruzar el Atlántico. Los exploradores franceses se aventuraron tierra adentro, estableciendo puestos comerciales a lo largo del río San Lorenzo y los Grandes Lagos. Estos puestos se convirtieron en centros de comercio y de interacción entre europeos e indígenas. Buscaban pieles, particularmente pieles de castor, que eran muy apreciadas en los mercados europeos. La demanda de estas pieles impulsó la expansión de las rutas comerciales y la exploración de nuevas áreas. Este comercio de pieles, dominado por la Compañía de la Bahía de Hudson y la Compañía del Noroeste, impulsó una mayor exploración y asentamiento del interior canadiense. Las compañías establecieron una red de puestos comerciales que facilitó el intercambio de bienes y culturas. La llegada de los europeos trajo cambios significativos a la vida de los pueblos indígenas. Las nuevas tecnologías, bienes y enfermedades transformaron sus sociedades de maneras profundas y duraderas. El comercio, las alianzas y los conflictos caracterizaron sus interacciones. Mientras algunos pueblos indígenas se beneficiaron del comercio, otros se vieron envueltos en conflictos y desplazamientos. Mientras que algunos grupos indígenas se beneficiaron del comercio, otros fueron desplazados de sus territorios tradicionales o sufrieron la exposición a enfermedades europeas. Estas enfermedades, para las cuales no tenían inmunidad, causaron devastadoras epidemias. La relación entre los pueblos indígenas y los recién llegados seguiría siendo compleja y a menudo cargada de tensión a lo largo de la historia canadiense. A pesar de los conflictos, también hubo momentos de cooperación y aprendizaje mutuo. En el siglo XVIII, el asentamiento europeo a gran escala estaba en marcha. Las nuevas colonias comenzaron a desarrollarse rápidamente, con la construcción de infraestructuras y comunidades. Los británicos, victoriosos en una serie de guerras con Francia, obtuvieron el control de la mayor parte de América del Norte. Este cambio de poder tuvo profundas implicaciones para el desarrollo futuro de la región. Alentaron la inmigración de las islas británicas, ofreciendo concesiones de tierras y otros incentivos para atraer colonos. Estos incentivos fueron cruciales para el crecimiento de las nuevas comunidades. Esta afluencia de inmigrantes británicos, junto con la llegada de leales que huían de la Revolución Americana, transformó la demografía de lo que se convertiría en Canadá.
La mezcla de culturas y tradiciones europeas comenzó a formar la base de la identidad canadiense. Si bien la inmigración europea dominó los primeros años de la historia canadiense, los pioneros asiáticos también comenzaron a llegar en el siglo XIX, buscando nuevas oportunidades y escapando de las dificultades en sus países de origen. Estos inmigrantes trajeron consigo no solo sus esperanzas y sueños, sino también una rica herencia cultural que influiría en la sociedad canadiense. Los inmigrantes chinos, por ejemplo, fueron fundamentales en la construcción del ferrocarril canadiense del Pacífico, una hazaña de ingeniería monumental que conectó el país de costa a costa. Sin su arduo trabajo y dedicación, este proyecto crucial no habría sido posible. Estos primeros inmigrantes asiáticos enfrentaron desafíos significativos. Soportaron duras condiciones de trabajo, leyes discriminatorias y prejuicios sociales. A pesar de estas adversidades, su espíritu indomable les permitió seguir adelante. El impuesto por cabeza chino, impuesto en 1885, es un claro ejemplo del racismo sistémico que enfrentaron. Este impuesto no solo fue una carga financiera, sino también una señal de la exclusión y marginación que sufrían. Este impuesto, que requería que los inmigrantes chinos pagaran una tarifa considerable a su llegada, fue diseñado para desalentar su entrada a Canadá. Sin embargo, muchos perseveraron, demostrando una increíble fortaleza y determinación. A pesar de estos obstáculos, los inmigrantes asiáticos perseveraron, construyeron comunidades y contribuyeron al crecimiento de la nación. Sus esfuerzos no solo beneficiaron a sus propias comunidades, sino que también enriquecieron la sociedad canadiense en su conjunto. Establecieron negocios, practicaron sus tradiciones y enriquecieron el tapiz cultural de Canadá. Sus festivales, comidas y costumbres se integraron en la vida canadiense, creando una sociedad más diversa y vibrante. Sus historias son un testimonio de su resistencia y su fe inquebrantable en un futuro mejor. A través de su perseverancia, demostraron que la adversidad puede ser superada con esperanza y trabajo duro. Las experiencias de los primeros inmigrantes asiáticos destacan un lado más oscuro de la historia canadiense, marcado por los prejuicios y la discriminación. Sin embargo, también muestran la capacidad de la humanidad para superar el odio y la injusticia. Sin embargo, sus contribuciones, a menudo pasadas por alto o marginadas, son una parte integral de la narrativa de la nación. Sus logros en diversos campos, desde la economía hasta la cultura, han dejado una huella indeleble en Canadá. Sus luchas allanaron el camino para las futuras generaciones de inmigrantes, desafiando a Canadá a estar a la altura de sus ideales de igualdad e inclusión. Gracias a su sacrificio y perseverancia, las generaciones futuras pudieron disfrutar de mayores oportunidades y una vida mejor. Sección 4. El auge de la posguerra, abriendo las puertas más ampliamente. Después de la Segunda Guerra Mundial, Canadá experimentó un periodo de crecimiento económico y prosperidad sin precedentes. Las ciudades canadienses se transformaron en centros de actividad y desarrollo, reflejando el optimismo de la época. La demanda de mano de obra se disparó a medida que las industrias se expandían y surgían otras nuevas. Las fábricas y negocios florecían, creando una necesidad urgente de trabajadores para mantener el ritmo de crecimiento. Este auge de la posguerra condujo a un cambio significativo en la política de inmigración canadiense, ya que el gobierno buscó atraer trabajadores calificados y refugiados de la Europa devastada por la guerra. Las oficinas de inmigración se llenaron de solicitudes de aquellos que buscaban un nuevo comienzo. La década de 1950 vio la llegada de un gran número de inmigrantes de Italia, Grecia, Portugal y otros países del sur de Europa. Estos inmigrantes trajeron consigo sus culturas y tradiciones, enriqueciendo el tejido social canadiense. Muchos de estos recién llegados escapaban de la pobreza y buscaban mejores oportunidades económicas. Encontraron en Canadá un lugar donde podían construir un futuro mejor para sus familias. Encontraron trabajo en la construcción, la manufactura y otras industrias que estaban experimentando escasez de mano de obra. Su contribución fue vital para el desarrollo de la infraestructura del país. Canadá también acogió a refugiados de Hungría tras el levantamiento de 1956 contra el dominio soviético. Estos refugiados trajeron consigo historias de lucha y resistencia. La llegada de estos refugiados, muchos de los cuales eran altamente educados y calificados, demostró el creciente compromiso de Canadá con el humanitarismo internacional.
Fueron recibidos con los brazos abiertos y rápidamente se integraron en la sociedad canadiense. El período de posguerra marcó un punto de inflexión en la historia de la inmigración canadiense. Las olas de inmigración trajeron consigo una diversidad sin precedentes. El enfoque del país pasó de simplemente poblar la tierra a buscar activamente inmigrantes que pudieran contribuir a su crecimiento económico y diversidad social. Los carteles de reclutamiento reflejaban esta nueva visión. Este cambio sentó las bases para el desarrollo de políticas de inmigración más inclusivas en las décadas siguientes. Las comunidades de inmigrantes se convirtieron en pilares fundamentales de la sociedad canadiense, ayudando a moldear el país que conocemos hoy. Sección 5. Un sistema basado en puntos. Priorizando las habilidades y la educación. En la década de 1960, Canadá experimentó una transformación importante en sus políticas de inmigración, alejándose de sus cuotas nacionales anteriores. Este periodo vio la introducción de un sistema basado en puntos, un enfoque revolucionario diseñado para evaluar a los inmigrantes potenciales en función de sus habilidades, educación, dominio del idioma y otros factores considerados deseables por su contribución a la sociedad canadiense. El sistema basado en puntos tenía como objetivo abordar las necesidades del mercado laboral y seleccionar a los inmigrantes que se consideraban con mayores probabilidades de integrarse con éxito. Esto marcó un cambio significativo con respecto a las políticas anteriores, que a menudo favorecían a los inmigrantes de países o orígenes específicos. Este nuevo sistema, aunque tenía la intención de ser más justo y objetivo, no estuvo exento de críticas. Algunos argumentaron que ponía demasiado énfasis en los factores económicos y que podría no considerar adecuadamente otros aspectos importantes, como la reunificación familiar o las necesidades humanitarias. A pesar de estas críticas, el sistema basado en puntos siguió siendo la piedra angular de la política de inmigración canadiense y se sometió a diversas mejoras y ajustes a lo largo de los años para reflejar las condiciones económicas cambiantes y las prioridades del gobierno. Sigue siendo un factor clave en la configuración del rostro de la inmigración canadiense en la actualidad.